Encantados se encuentren por acá presente en esta sesión de hoy, dirigida a mis alumnos fundamentalmente de la especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, en el posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y al público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, hoy 16 de julio de 2024, donde pretendemos abordar en la sesión de hoy algunas aproximaciones del derecho comparado y la prueba documental, fundamentalmente el caso español, que es bien sintomático a partir de una decisión que siempre se las he manifestado con respecto a un contraste con respecto al caso venezolano. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito a que se suscriban a los efectos de verificar mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. Particularmente para la clase de hoy, y ya lo he abordado en otras oportunidades, recomiendo este libro. Este es un libro sumamente importante. Este es un libro de los cuales hay que hacer un sacrificio y comprarlo en dos tomos. Aquí estoy mostrando el tomo primero, porque el tomo primero es lo que explica la prueba documental. Es el libro publicado en 2005. Por lo menos la edición que yo manejo es la de 2005. No sé si hay una edición posterior, del autor español Carlos Climent Durán, en dos tomos, que se denomina La Prueba Penal, publicado por Tirán Loblanche. Es un libro altamente recomendable que se aúna a los otros libros que les he mencionado sobre la doctrina patria en materia de prueba, pero este libro es importante, aunque sea un libro de un autor español, un libro vinculado a la ley de enjuiciamiento criminal española, donde aborda sistemáticamente cada una de las hipótesis que se pueden encontrar en cada una de las pruebas penales. Es una cosa impresionante. Prueba documental, documento privado, testigo, cuando el testigo es la víctima, cuando el testigo es el policía. Es sumamente interesante. Bueno, vamos a ir recapitulando. Pretendiendo terminar en el día de hoy lo atinente a la prueba documental para enfocarnos a la prueba de experticia como prueba técnica a partir del próximo día martes. Hemos ya andado sobre las diferenciaciones, sobre las consideraciones generales en materia de la prueba documental. Hemos abordado la circunstancia que está vinculado a la no escriturización exclusiva de la prueba documental, sino la posibilidad de que otro tipo de soporte sea lo que contenga la llamada prueba documental. Hemos hablado del tema de las incautaciones, hemos hablado inclusive de la posibilidad excepcional que se diere por medio de una incidencia sustentado en el artículo 342 con la posibilidad de la incidencia de tacha documental en el propio juicio penal. Hemos abordado unas diferencias entre la prueba documental pública y la prueba, el documento privado. Mas, sin embargo, yo me dejo siempre al final, en este curso, abordar una sentencia muy interesante, una sentencia de febrero del año 1998 de la Sala Penal de el Tribunal Supremo Español, que es una sentencia bien interesante a nivel de doctrina o inclusive de derecho comparado, pero que también puede ubicarse en el ámbito nacional, que hace las diferenciaciones con respecto al tema de la prueba. Y quiero, a partir de la revisión de la sentencia, volver reencontrarnos con las características generales de la prueba documental en el ámbito, inclusive en el ámbito nacional, a partir de
de lo que nos establece la propia sentencia del Tribunal Supremo Español, que en nada desdice al ámbito de lo que pueda estar presente en el ámbito nacional. Bueno, es la sentencia de 289 del 22 de enero de 1998 del Tribunal Supremo Español. Fíjense donde establece los elementos del documento. En primer término, el documento, al ser una materialización, debe constar en un soporte indeleble. Esto es importante, abordar la idea de la llamada objetivización del documento. Fíjense que cuando en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal se habla de la verdad material, es porque es una verdad que se reconstruye a través de pruebas. Cuando se habla de la verdad material de la cual el juez va a derivar un convencimiento, es porque se está reconstruyendo con pruebas. Ustedes deben tener clara la diferenciación entre verdad material y defensa material. La defensa material es la que se asume a favor del procesado y puede ser una defensa invocándose la inexistencia de elementos sustantivos, es decir, no hay tipicidad, como lo establece el numeral segundo del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando alude a los elementos, a las causales de la sentencia. Pero también puede ser un problema de ausencia de tipicidad, puede ser un problema de ausencia de antijuridicidad, de la existencia de causas de justificación, o puede ser un tema de ausencia de culpabilidad, es decir, los elementos que excluyen la culpabilidad. Ahí se puede sustentar la llamada defensa material de carácter sustantivo, pero puede haber una defensa material de carácter procesal, es decir, estaríamos abordando, estaríamos cuestionando la inexistencia de algunos de los actos procesales que debieron haber conducido al establecimiento de dicha verdad. ¿Cómo me vas a acusar si previamente no ha existido una imputación? ¿Cómo vas a haber presentado la acusación cuando conforme al artículo 263, cuando se hizo el pedimento de diligencia y el fiscal del Ministerio Público aceptó el carácter idóneo, pertinente, necesario de alguna diligencia solicitada por la defensa? Entonces, ¿cómo vas a haber presentado una acusación cuando habías previamente manifestado el carácter idóneo, necesario o pertinente de una diligencia que no se encuentra? Las resultas de esa diligencia no se encuentra en el escrito acusatorio, conforme al artículo 308. Entonces, aquí cuando yo hablo de la verdad material, es la que se sustenta en pruebas, pero evidentemente no hay un sustento mayor, no hay una objetivización mayor de la existencia de la prueba que la del documento. Está allí presente en un soporte material. No es indeleble en el sentido que se encuentra en el eventual dicho de un testigo o en la resulta de una experticia a partir de la manifestación de un conocimiento científico. Un conocimiento científico que puede ser cuestionado por otro perito, al igual que conocimiento que manifiesta el propio testigo, que puede ser rebatido por otro testigo. Aquí nos encontramos en la objetivización de una prueba. Y ustedes me dirán, pero entonces eso significa que la objetivización de la prueba documental siempre hablará de la fiabilidad del documento que se está presentando. No, bueno, precisamente puede darse el cuestionamiento de la prueba documental, pero aquí el tema es que el soporte se está materializando en digamos, en un ambiente, en un continente que refleja un contenido que se verifica, que se toca, que se evidencia. Entonces, por ello, dice la sentencia, el documento escrito sería el documento por autonomía. Ahora bien, como ya lo he manifestado en todas estas sesiones, no se ven razones que impidan conferir tal condición a documentos diversos al documento escrito. Si el documento tiene que constituirse mediante una declaración humana de forma razonablemente perdurable,
pues de lo contrario no podía entrar en el tráfico jurídico y su finalidad probatoria no llegaría a conseguirse. Interesante el concepto de tráfico jurídico a partir de la noción de la autenticación de los documentos. Es decir, un testimonio que se está verificando en una notaría, ese testimonio, digamos, o en un proceso extrapenal, por ejemplo, una bienhechuría, la manifestación testimonial para sustentar una bienhechuría, una manifestación testimonial para manifestar la condición de la relación estable de hecho que asumieron dos personas que deciden contraer matrimonio. Entonces, la sentencia dice que no se ve obstáculo para reservar solo el papel la posibilidad de ser soporte físico de la corporeización de dicha declaración. Ojo con la palabra, corporeización. Se evidencia, se materializa en ese soporte, bien sea escrito o bien sea no escrito. Cualquier otro soporte de idéntica vocación indeleble, es decir, que no pueda perderse en el tiempo, puede ser susceptible de considerarse documento y por tanto ser susceptible de falsificación. Por lo tanto, el cuestionamiento del documento se alude a la idea de la demostración de la falsificación del soporte físico o de la falsificación de la idea que se plasma dentro del documento. Así, una grabación en video o cinematográfica, o sonora, disco, o cinta magnetofónica. Bueno, recordemos que esta sentencia es del año 98, ya hace más de 27 años de la misma, en la cual los adelantos tecnológicos que tendríamos hoy en 2024 son considerablemente superiores a lo que se podía haber manifestado apenas hace 27 años. Lo que sucederá, dice la sentencia, es que algunos de estos soportes en ocasiones pueden ser poco fiables. Entonces, aquí tenemos el tema de la fiabilidad. Se suele decir que en la fase intermedia, y así se lo exige al juez de control, el artículo 313 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal, se va a revelar la idoneidad, la pertinencia y la licitud de la prueba. Licitud que no estaríamos en presencia de alguna de las hipótesis de licitud que se manifiestan en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal más el 49 numeral 1 de la Constitución. Idoneidad, es decir, la capacidad íncita que tiene el medio, el sujeto de prueba para demostrar un hecho o circunstancia. Pertinencia, referirse directa o indirectamente, como lo establece el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, al hecho o circunstancia, al hecho que está presente en la acusación, ese hecho que puede verse circunstanciado cuando, por ejemplo, ese hecho que se presenta en la acusación es calificado, se califica o se agrava, y entonces las agravantes y las calificantes también tendrían que estar presentes. ¿Y por qué no decirlo? El fiscal en buena fe también pudiera presentar un atenuante en la propia acusación. Es decir, él considera que deben darse el límite inferior de la pena porque fue cometido teniendo el procesado menos de 21 años, como lo establece el artículo 74, numeral primero del Código Penal. ¿Y por qué no invocar, por ejemplo, el propio 74.4? No haber tenido antecedentes penales y se está invocando la propia circunstancia atenuatoria que establece el artículo 74.4 del Código Penal. Entonces, volvamos con la sentencia. Disculpen ustedes. Disculpen ustedes, la hora de la mañana nos hace dar cierto frío. Hay frío matutino, aunque a lo mejor ustedes pueden estar viendo esto en la tarde, en la noche, en la madrugada. En fin, los que no están ahorita en la clase, muy malo. Sigue habiendo inasistencia, pero ya no voy a perder el tiempo
en la reclamadera de la asistencia a ustedes, yo sabré a los efectos evaluativos quién viene. ¡Ah, caramba! Decía que en algunas ocasiones ser poco fiable. A eso iba. Idoneidad, necesidad, pertinencia. Se verifica en la fase intermedia. Ya se revisa la idoneidad formal de la prueba. Lo de formal significa ya satisfacer los extremos de licitud, idoneidad y pertinencia, como lo indica el 313, 314 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué va a ocurrir en el juicio oral y público? Vamos a verificar la fiabilidad del sujeto de prueba. Ya sabemos de la actitud con C que tiene el sujeto de prueba de demostrar un hecho o circunstancia, porque ya pasó por el tamiz de la audiencia preliminar. En principio, es asumido el llamado control judicial de la acción, que implica también un control judicial de la idoneidad, de la pertinencia y de la necesidad de la prueba. Tanto es así que recuerden que a partir de 2012 ya se incorporó en el Código Orgánico Procesal Penal la apelación por la ilícita admisión de prueba o por la admisión de prueba ilícita, la admisión del auto de apertura a juicio. Ese carácter sacrosanto que mantenía el auto de apertura a juicio, que era inapelable, irrecurrible, ya hubo un resquebrajamiento, ya hubo una morigeración de esa inapelabilidad a partir de la posibilidad de esa apelación conforme al artículo 314 infine del Código Orgánico, cuestionándose la licitud, la ilicitud o la prueba ilícita admitida. Esto dejando de lado aquella otra sentencia de la Sala Constitucional, ya bien conocida por todos ustedes, en donde además de un auto de apertura a juicio, a la finalización de la audiencia preliminar, también tiene que dictarse un automotivador del auto de apertura a juicio. Automotivador del auto de apertura a juicio que ya puede apelarse no solamente por consideraciones probatorias, sino por consideraciones vinculadas al hecho, por consideraciones vinculadas a la calificación jurídica. Por cierto que ni la decisión de la Sala Constitucional ni tampoco el Código Orgánico Procesal Penal nos dice nada sobre el efecto de dicha apelación, si va a ser un efecto exclusivamente devolutivo, el conocimiento de la adecuación con el derecho, o va a ser también el efecto suspensivo, que se suspenda el juicio oral y público en lo que atañe a hasta que no se dilucida el recurso de apelación. Eso lo sabrán los apelantes. Yo por lo pronto, cuando apelo una decisión, cuando apelo algún componente de la fase intermedia, siempre solicito que se dé el efecto suspensivo, y si es un problema vinculado a la prueba, evidentemente el basamento está en la importancia de la prueba conforme al numeral primero del artículo 49 de la Constitución, aunado al artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero entonces fíjense que la sentencia nos habla de la fiabilidad, es decir, aquí el rescate de la fiabilidad también tiene que ver con el cuestionamiento del soporte material. Ya no solamente el cuestionamiento de la fiabilidad con respecto al dicho que está expresado en el propio documento, sino a partir del cuestionamiento de la fiabilidad en el propio soporte material. Es decir, esa grabación evidentemente fue interrumpida, se están refiriendo momentos, hitos de interrupción de la grabación, por lo tanto se le incorporaron dichos nuevos, se le incorporaron elementos nuevos, ese tipo de papel no era el tipo de papel que podía haber sido utilizado para la realización del documento, el cuestionamiento al tipo de firma, el cuestionamiento al tipo de impreso que hay allí, aquí no tratando de cuestionar el ámbito de lo ideológico, sino el cuestionamiento del soporte material. Entonces, el tema de tengo mucho, aquí viene alguien que se quiere incorporar con algo que se llama Infinix 6969, no lo voy a dejar porque ya yo he dicho hasta el cansancio
que quien se desea incorporar tiene que incorporarse con su nombre propio. No vaya a ser que yo me esté, como me ha pasado en otras clases, donde incorporo una persona y más bien lo que es alguien que va a sabotear la clase de hoy. Entonces, lo que sucederá, vuelvo al fallo, es que algunos de estos soportes en ocasiones pueden ser poco fiables. ¿Aló? A las 8:30 exactamente voy a hacerlo. Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Lo que sucederá es que algunos de esos soportes en ocasiones pueden ser poco fiables. Su susceptibilidad de manipulación sin que se advierta la misma puede ser grande. Ahora bien, si en el caso concreto esa posibilidad no se ha podido dar, no existe obstáculo para admitir un documento así materializado. Dice que así se estaría cuestionando en primer lugar es el soporte. Hoy en día, empero, la pretendida fiabilidad del papel ha desaparecido y todos los documentos son igualmente vulnerables, por lo que ese pretendido requisito no puede ser conditio sine qua non para dejar de admitir lo que es de uso común en el tráfico jurídico. Entonces, como se dan cuenta, lo primero sería el cuestionamiento del soporte material cuando se pretende cuestionar la llamada prueba documental. La sentencia da luces, esa sentencia de enero del año 98 del Tribunal Supremo Español da luces con respecto a el posibilidad del cuestionamiento de la fiabilidad de la prueba documental. Pero sigamos abordando los otros elementos de dicho fallo, que me parece interesante para la clase de hoy. Otra nota de la prueba documental es que tenga procedencia humana. Se trata que el contenido del documento resulte atribuible a una persona. Entonces, la llamada atribuibilidad del documento a una persona, la atribuibilidad, en primer lugar, sería un sustrato de la autenticidad. Entonces, en primer lugar, tendríamos que hablar de la atribuibilidad y en segundo lugar, tendríamos que hablar de la autenticidad. Es decir, si es atribuible a alguien en concreto, en principio podría reflejar una autenticidad, porque si es atribuible a alguien en concreto, pero realmente no se dieron las pautas del registro público de ese documento, mal podría ese documento público siquiera servir como un documento privado, porque lo que se pretendía en voluntad era darle un carácter erga omnes a todo. En dos palabras, el documento público mal realizado, indebidamente autenticado, cuando no se dio las pautas, la sacramentalización de la autenticación que establece tanto el Código Civil como el Código de Procedimiento Civil, como la Ley de Registro Público y otras leyes, entonces ello no siquiera transforma el documento, el pretendido documento público en documento privado, puesto que en el documento privado no había la voluntad de que surtiera un carácter erga omnes, sino que surtiera una obligación entre las partes en las cuales se están asumiendo el documento privado. Entonces, en principio, dice el fallo, es indiferente si se trata de una manifestación de voluntad, un testamento, por ejemplo, o una declaración de conocimiento, un acta de una sesión, un certificado médico, mientras su autor sea un ser humano. Ello tendrá como consecuencia necesaria que haya de establecer un autor determinado, o cuando menos determinable, determinado o determinable. A lo mejor precisamente la autenticidad del documento es el meollo del juicio oral y público. A lo mejor recuerden que existen los delitos de falsedad documental o de alteración documental, 240 y tanto establecidos en el Código Penal. Generalmente son delitos accesorios
porque son delitos que están vinculados a un delito principal, lo cual podría ser la estafa o la apropiación indebida o la legitimación de capitales. Recuerden que existen dos, no quiero convertir esta clase en una clase de derecho penal especial, pero recuerden que puede haber también la alteración documental, la falsificación documental, pero también el delito de uso de delito de documento alterado o de documento falsificado en el cual no se le esté atribuyendo la responsabilidad penal de la falsificación o de la alteración al acusado, sino más bien el uso. Entonces, espera el juicio oral y público precisamente para en el propio, ese es el miollo del asunto, en el juicio oral y público determinar la autenticidad o no. Una persona estaría siendo acusada por simulación de actos ante la autoridad, por simulación de hechos ante la autoridad, por una denuncia falsa, por una calumnia. Y precisamente lo que se vendría a verificarse en el juicio penal es si realmente hubo la firma, del documento público, una venta, supongamos una venta de un inmueble en la cual alguien alude que más bien hubo una falsificación de su firma en esa venta, aún siendo de carácter registral. Entonces, precisamente es en el juicio oral y público donde se va a verificar la autoría de ese componente, de esa forma documental. Es decir, no esperar un descarte previo, preproceso, sino en el propio juicio oral y público. Por favor, ingresen con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta para la segunda parte de la sesión de hoy. Gracias.